Cordial saludo, mi nombre es Wilber Aguirre, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En este momento me dispongo a exponer la práctica número 2 de la asignatura Software Avanzado para Ingeniería. En la práctica número 2 nos dice que debemos realizar un vector de LEDs donde sea posible visualizar un LED que va de izquierda a derecha o viceversa, que el usuario pueda parar el LED en una posición determinada, esto generado por una posición aleatoria, un número aleatorio. Para esto el usuario debe hacer lo siguiente: debe establecer el tamaño del vector en un rango de 10 a 100, la posición donde se enciende el LED, el tipo de rotación, izquierda o derecha. Una vez detenido el desplazamiento, se debe visualizar la diferencia entre el número aleatorio y la posición donde el usuario detuvo el LED encendido, la cantidad de recorridos que hizo el 1 en el vector, contando el recorrido como la cantidad de veces que regresa a su posición inicial. Paso seguido, voy a hacer la explicación del código en el blog de diagramas. ¿Cómo inicié con este código? Empecé creando un arreglo de inicialización. Este arreglo pues no es el que nos va a mostrar al final, sino que nos sirve como para inicializar el programa. Ese arreglo lo conecto a un indicador de tamaño, es el que nos va a dar el tamaño del vector entre 10 y 100 unidades. Lo conecto a una constante falsa, que quiere decir pues que este no es el indicador, no es el arreglo que vamos a mostrar finalmente. Este arreglo lo conecto a un arreglo posterior, que este sí va a ser el arreglo que sería el arreglo de salida. Sin embargo, ese arreglo hay que hacerle una modificación y la cual va a ser la posición donde enciende el LED, que es cuando la posición que va a escoger el usuario de donde quiere que encienda el LED. A veces se conecta a una constante verdadera, ya que es el arreglo que finalmente vamos a mostrar. Después se conecta a una función, bueno, realmente esto no es una función, se conecta a un icono feedback node, que es un nodo de retroalimentación. Este icono no le ejerce o no le hace un cambio, ninguna función al arreglo. Lo que él hace es contener un dato hasta que ingrese el otro. Entonces lo que hacemos es retroalimentamos este arreglo que es de movimiento, de rotación. Este arreglo de rotación lo conectamos a un selector que es el que nos va a dar la posibilidad de mover el LED al lado derecho o al lado izquierdo. Para eso utilizamos una constante que nos dice que vamos a mover los LED de una unidad a la izquierda o una unidad a la derecha. Si cambiáramos este número entre 2, 3 o 4, entonces se movería 4, o el número o la constante, pues el número que le adicionáramos nosotros acá. Finalmente lo conectamos a un controlador de rotación. Posteriormente continuamos la conexión a un vector final, que es un vector de salida. Este vector es el que nos va a mostrar el programa finalmente. Seguido a la creación del vector, creé un shift register, que es realmente es un registro de cambio. Lo que nos hace es contar cuántas veces el 1 recorre el vector, o sea el LED cuántas veces recorre el vector. Lo inicializamos en 0 y le hacemos un aumento de 1 cada que se haga una iteración. Este botón, que es el stop, nos sirve para detener las iteraciones, para que el usuario detenga el LED con base en el número aleatorio, que es lo que se quiere pues con el programa.
Bueno, el número aleatorio, que si no lo había mencionado, básicamente es un controlador numérico, eh, un controlador numérico para que nos genere el número aleatorio, y para que nos haga esta creación del número aleatorio tengo que adicionar este random. Este random tiene esa función. Acá adicioné unas constantes entre 10 y 100, que realmente son las que nos van a dar el control del vector, el control en tamaño del vector. Seguido a esto, creé un icono de control para ver la posición en la que el usuario detuvo el LED. Esta se conecta directamente a la iteración del ciclo. Bueno, finalmente creé estos dos iconos. Este icono nos va a mostrar a nosotros la diferencia, o sea, la resta del número aleatorio y la ubicación del LED cuando se detuvo el LED, que iba pues en movimiento. Para hacer esto, lo que hice fue conectarlo a restarlo restar el número aleatorio del número de iteraciones que está haciendo el programa, para hallar la cantidad de veces que regresa el LED a su posición original. Lo que hice fue crear un controlador de posición. No, ese es un indicador. Esos son indicadores. Lo conecté o lo dividí entre el tamaño del vector y el número de iteraciones del programa. Bueno, hay algo que quiero explicar, es esta parte de los iconos azules. Como nosotros estamos utilizando datos booleanos, es que los datos booleanos son cuando usted ingresa funciones de falso o verdadero. Entonces para eso tiene que usar bits, tiene que trabajar a 32 bits, y por eso cambié los iconos a azules. Generalmente ellos le aparecen de esta manera, aparecen de esta forma. Entonces, para que me funcionara mejor el programa, lo cambié a 32 bits. Bueno, algunas de las funciones que utilicé para crear el código se hacen de la siguiente manera. En estructuras encuentro el ciclo while, primero el que se creó. Acá encuentro el feedback node, que es el que hablábamos de que no le genera ninguna acción al arreglo, simplemente guarda un dato, sostiene un dato hasta que recibe el otro. Lo hacemos más para retroalimentación. Acá encontramos los arreglos, como el de rotación, el arreglo de inicialización. Acá encontramos el selector, es el que nos da, el que utilizamos para definir el movimiento derecha-izquierda. También acá en booleano encontramos las constantes verdaderas y falsas. En timing encontramos el controlador de velocidad del programa. Acá en esta función numérica encontramos pues todo lo que se trata de indicadores o controladores numéricos. Encontramos también el random, que es el que nos ayuda a encontrar el número aleatorio. Bueno, esas son una serie de funciones con las que se creó el código. Ahora voy a pasar a la pantalla del panel frontal a explicar el funcionamiento del programa. Bueno, acá tenemos pues los controladores, el de tamaño del vector y de la posición de encendido del LED. Esta es una palanca de un switch para
definir el lado del movimiento. Ese es un control de velocidad con un indicador de velocidad. Y estos son los 5 indicadores, que son de la posición aleatoria, la posición donde se va a detener el LED o donde el usuario va a detener el LED, el número de veces que regresa el LED a la posición original. Esta es la cantidad de veces que recorre el vector en el LED en el vector, y esa es la diferencia que hay entre el número aleatorio y la posición donde el usuario detuvo el LED. Y este pues es el botón de parada. Bueno, acá en esta parte tenemos un controlador de tamaño, y este tenemos que darle un máximo y un mínimo de tamaño. Acá el indicador se creó, el controlador de velocidad que se creó por este lado. Ya cada uno escoge, pues eso ya es a criterio del programador. Voy a mostrar cómo creé el indicador de LEDs. Lo creé por esta parte. Vuelvo al diagrama de bloques, lo convierto en un arreglo, conecto, hago la conexión con el arreglo de salida y vuelvo al panel frontal. Acá lo que hago es amplío el vector y lo pongo a funcionar, y ya me está funcionando, y el otro quedó desactivado. ¿Cómo le puedo crear le quiero crear un bueno, el programa funciona de la siguiente manera. Acá vamos a inicializar, o vamos a intentar meter 200, no nos va a dejar, 200 LEDs no nos va a dejar. Vamos a meter 300 y el programa no nos va a dejar, ya que se puso la barrera pues para que no pudiera colocar más de 10, más de 100 y menos de 10. Este es el controlador de dirección. Cuando nosotros queramos moverlo, ese es el control de velocidad, más lento o más rápido. Y este es el stop, el controlador para detener el movimiento. Bueno, vamos a hacer unas pruebas para verificar que el programa está funcionando bien. Aumentemos la velocidad, pusimos 10 vectores y tenemos detenemos. Verifiquemos, dice que el número aleatorio era 83, el usuario lo detuvo en 38. Dice que el número de veces que hizo el recorrido fueron 38, que la cantidad de veces que regresó a su posición original fueron 4. Acá hay que tener en cuenta que nos está contando el inicio y pues 3 veces que pasó por el inicio. Y la diferencia fueron 45, la diferencia entre el número aleatorio y la posición del usuario, la posición que escogió el usuario. Hallémoslo nuevamente. Bueno, esto es muy parecido, hagamos uno con 20, con un vector de 20 LEDs. Dice que debemos parar en 57, que debemos de tener el LED en 57. Bueno, si notamos acá la diferencia del número aleatorio y
y cuando el usuario detuvo el LED es 1. El número de veces que recorrió el vector, que volvió el vector a su posición original fueron 3. Y el número la cantidad de veces que recorrió el vector en el vector fueron 56. Pues como vemos, el programa funciona correctamente. Acá nos pasamos tres unidades de lo que correspondía al número aleatorio. Dice que el vector vuelve a su inicio, a su posición original, 3 veces. Y que recorrió el 1 en el vector, recorrió 52 veces. Bueno, con esto finalizo la práctica número 2.